continuación, les presento al ingeniero Ricardo Medina. Él es ingeniero civil de la Universidad Villarreal, cuenta ya con 25 años de experiencia en obras, en supervisión y consultoría, y trabaja ya más de 10 años en Aceros Arequipa, dando charlas de capacitación a maestros de obra, propietarios e ingenieros. El día de hoy él va a hablarles sobre el tema recomendaciones para usar correctamente el acero de refuerzo en las viviendas. Lo escuchamos, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Es motivo de satisfacción el de poder estar con todos ustedes en este breve tiempo que tenemos para explicar algunas recomendaciones, como dice el título, de cómo usar el fierro corrugado, particularmente para el tema de construcción de viviendas, ¿no? Haciendo un recorrido por diversas obras de construcciones de vivienda en Lima y también a nivel nacional, uno puede apreciar que a veces hay prácticas, procedimientos que se utilizan en obra que no son recomendables. Por eso es que estamos optando por este tema para analizar algunas prácticas de obra y poder hacer las recomendaciones pertinentes para eso, ¿no? No hay que olvidar que el acero corrugado, las varillas corrugadas, el lugar de destino a donde se colocan en una obra, no se olviden ustedes que es al componente estructural. Recuerden que la estructura generalmente está hecha con concreto armado. El concreto armado viene a ser la combinación del concreto más la incorporación del fierro corrugado, ¿no es cierto? Entonces, si yo por decir desearía hacer buenas columnas, buenas vigas, un buen techo, los cuales es concreto armado, es indudable que los dos componentes del concreto armado tendrán que ser pues trabajados de buena manera, ¿no es cierto? El concreto de calidad más el habilitado del acero también tendrá que ser de calidad. Solo así nosotros podemos tener garantía de que el concreto armado, llámese columnas, vigas, losas, zapatas, estén hechos con un concreto armado de buena calidad. Vamos a empezar con estas recomendaciones que ustedes ven ahí. Si uno quiere tener una obra, una construcción de buena calidad, hay tres aspectos importantes que debemos de considerar: los planos, los especialistas y también los materiales. O sea, si alguien desea construir una vivienda o una edificación en general y no cuenta con los planos, particularmente me refiero a los planos estructurales, entonces no podría haber una garantía para poder decir que la calidad estructural de esa vivienda está garantizada. Porque, por ejemplo, va a ser una viga peraltada. Si no tuviera planos, ¿yo cómo sé cuáles serían las medidas de la sección de esa viga? ¿Cuánto de ancho y cuánto de peralte la viga? O sea, de no haber planos, no sabría, ¿no es cierto? Y al no tenerlo, tendría pues que trabajar al tanteo o de repente a la experiencia anterior que he tenido, lo cual técnicamente no es lo correcto. Y por supuesto, no logramos casi nada teniendo buenos planos y si la mano de obra no es controlada su calidad. Es importante que el responsable de la obra, en este caso como estamos hablando de viviendas, el maestro de obra, haga una supervisión de todo trabajo que tenga que ver con la estructura de esa vivienda, porque solo así podrá controlar la calidad de la mano de obra. Y observen ustedes, si contásemos con esas dos cosas, buenos planos y buenos especialistas, no lograríamos tampoco casi nada si es que los materiales no serían de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces, los tres factores que ustedes ven ahí son imprescindibles para poder tener una construcción de calidad. Empecemos por el primero de ellos, buenos planos. ¿A qué nos referimos?
Para poder tener garantía de que la construcción tiene cierto nivel de calidad, repito, es importante contar con planos. Una manera de reconocer que los planos que estoy usando en obra, o sea, la información contenida es de garantía, es considerando esto que usted ve acá. Todo plano, particularmente el plano estructural, debe de contar con la firma y el sello profesional del ingeniero responsable del proyecto. Entonces, si el constructor, si el maestro de obra hace en su obra todo lo que dice el plano, si es que estrictamente el constructor hace lo que dice el plano, entonces toda la responsabilidad de todo lo bueno que pueda suceder en la obra o de repente de algo malo que pueda suceder, recaería sobre el profesional que ha hecho el diseño estructural. Entonces no es recomendable, mi amigo, poder utilizar en una obra planos que no tenga ni la firma ni el sello profesional del ingeniero responsable del proyecto. Esa es una característica, por ejemplo, del cual nosotros podemos guiarnos para saber si el plano que yo utilizo es bueno o no lo es. En el plano estructural particularmente, como ustedes podrán ver, vienen indicaciones muy precisas en cuanto a la cantidad del fierro a colocar en vigas, columnas, techo. Inclusive viene también bien detallado el diámetro de los fierros que hay que utilizar. ¿Me dejo entender? Todo eso, como usted sabrá, está sujeto pues a un diseño estructural, el cual lo realiza el ingeniero, ¿no? Acá tenemos otro caso. Observen estos planos que ven ahí. Bueno, planos entre comillas, ¿no es cierto? Ustedes pueden apreciar ahí alguna firma, sello de algún ingeniero responsable. No lo hay. Entonces yo me pregunto qué garantía hay de que la información contenida en esos gráficos, o sea, me permite obtener una estructura segura. La persona de repente que ha hecho estos croquis tendrá la buena intención de querer hacer las cosas bien, pero debemos de comprender por nuestro bien, como constructores y por el bien de los propietarios, que son los que finalmente van a habitar esa construcción, es importante basarnos en planos que tengan información pues de garantía, ¿no es cierto? Determinar cuántos fierros van en la viga peraltada, de qué diámetros, saber cuántos fierros van a la columna, de qué diámetros, saber el estribo del fierro con el cual voy a hacer el estribo o los bastones para las losas. Eso no es cuestión de adivinar, es un asunto bien delicado, o sea, es un tema estructural. Por eso es que en Aceros Arequipa nosotros hablamos de seguridad, porque todas estas cuestiones que estamos hablando tienen relación directa, querámoslo o no, con la seguridad de las personas que están habitando en esa casa que nosotros estamos construyendo. La vez pasada hemos estado por Villa El Salvador, estuvimos en una vivienda, estábamos en un segundo piso y pudimos apreciar un techo, por ejemplo, en una vivienda totalmente agrietado, escasa cantidad de refuerzo, ¿no? Y así podríamos contarle otros casos más. Así es que, si queremos saber si los planos con los cuales el maestro está trabajando, está ejecutando la obra, son de buena calidad o no, una de las maneras de saberlo es que tiene que estar la firma y el sello profesional del ingeniero responsable del proyecto, ¿sí? Entonces, teniendo un plano de esa calidad, el maestro confiadamente puede ejecutar la obra siguiendo estrictamente todo lo que está indicado en los planos, particularmente en el tema del refuerzo. Ahí ustedes pueden ver las aspas, ¿no? No está aprobado ese modo de trabajar. Repito, el maestro de obra con su plano, ¿cierto?, ejecutando su obra, pero estamos hablando de los buenos planos, ¿no? Vamos al segundo paso, buenos especialistas. Acá vamos a hablar directamente de la calidad de la mano de obra,
¿sí? Es importante hacer recordar, dado que este tema está preparado para viviendas, para autoconstructores, es importante recordar, quienes nos dedicamos a la construcción de este tipo de viviendas, que cuando una familia desea construir su vivienda, pregunto yo, ¿generalmente llama a un ingeniero para que haga residencia a la obra? ¿O es que generalmente simplemente se contacta con un maestro de obra para que pueda realizar la construcción? Generalmente es el maestro, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar conciencia como maestros de obra que al no haber ingeniero residente, la, digamos, responsabilidad del control de la calidad de la obra está recayendo sobre el maestro de obra. No podemos cargar esa responsabilidad de la calidad de la obra al ingeniero que hizo el plano, que hizo el proyecto, porque el ingeniero no lo construye, ¿cierto? Entonces es importante saber eso. Por eso es que hay que considerar este tema de los buenos especialistas. Observen estas fotografías. Mire el estribo. Estamos viendo ahí el refuerzo para una columna, ¿no es cierto? ¿Sí? El refuerzo para una columna consiste en el refuerzo vertical y el refuerzo transversal, o sea, los estribos. Podrá usted notar que el estribo, en este caso, no está bien elaborado, pues. Entonces, a eso nos referimos con calidad de la mano de obra, ¿no? Entonces, estas cosas suceden porque el maestro seguramente pues ha ido a almorzar o se ha ido a buscar otra chamba de repente, ¿no? Porque ya se le va a acabar esta. No hay supervisión de la calidad de la obra. Entonces, colocar en la estructura estribos con estas características, obviamente que deteriora la calidad de la obra. Y a pesar que en los planos viene detalles específicos de cómo hacer el estribo. En este dibujo puede observar, es un ejemplo de lo que el ingeniero pone generalmente en los planos, el dibujo del estribo. Se observa claramente que el estribo debe de terminar pues en un gancho a 135 grados, ¿cierto? Entonces eso no lo vemos acá. Estamos viendo un estribo que no tiene un doblez. Eso desmejora la calidad estructural de la columna. Porque de haber un sismo, una vez terminada la construcción, el sismo lo que puede hacer es abrir ese estribo. O sea, lo abre. Y como usted entenderá, eso es malo. Pues no es recomendable, ¿no? Este es otro caso, observen ustedes, no sé si lograrán ver, mire este estribo. No podemos echarle la responsabilidad de esto al ingeniero que hizo el proyecto, ¿no es cierto? ¿No? El acero con el cual está hecho el fierro corrugado es de calidad garantizada. Lo que acá no está bien es la calidad de la mano de obra, ¿cierto? Estos son otros casos. Acá usted puede observar que este estribo, la longitud de los ganchos no es la que técnicamente debe ser. Cuando digo longitud del gancho, me estoy refiriendo a la longitud de de acá, ¿no? O si vamos al diagrama anterior, estoy refiriéndome a la longitud de ese gancho. Eso no lo vemos reflejado acá, pues. Acá. ¿Qué diámetro de fierro más o menos es el estribo que usted ve ahí? El fierro con el cual está hecho ese estribo, más o menos ¿qué diámetro es? ¿Puede apreciarlo? Puede ser 3 octavos, ¿no es cierto? 8, ¿no?
Bueno, acá, en este caso, la longitud del gancho ha mejorado, tiene una longitud mayor que la del caso anterior y, como usted podrá ver, acá sí está terminando en ángulo, ¿cierto? Está mejor del caso anterior. Recuerden, el estribo va a la columna y la columna es parte de la estructura, ¿no? Como acabo de decir hace un momento, la estructura tiene una relación directa, querámoslo o no, con la seguridad de la gente que habita el interior de la vivienda que estamos construyendo, ¿no? Bueno, estoy asumiendo que el concreto que se basea es de buena calidad, porque imagínese usted, si coloco estribos como el anterior, como este de acá, por ejemplo, así como este, ¿no? Asumiendo que el concreto que se va a vaciar acá es de buena calidad, por el estribo que está mal elaborado, igual esa viga ya tiene un daño estructural. Ahora, si yo me pongo en otra posibilidad, estribos con esta calidad de mano de obra y un concreto vaciado acá de mala calidad, el asunto empeora más todavía. ¿Me dejo entender? Como comentario, a propósito que hablo del concreto para esta parte, le comento que hace más o menos 2 meses atrás hemos recogido algunas muestras de concreto en vaciado de losas de viviendas. Habremos tenido unas 10 a 11 muestras de concreto recogido del vaciado de losas. Estoy hablando del caso de construcciones de vivienda, o sea, sector autoconstrucción. Concretos que han sido preparados en las mismas obras, bajo la modalidad, la costumbre, el método, el procedimiento de cada maestro de obra. Y esas 11 muestras hemos elaborado probetas de concreto. Las hemos dado el tratamiento, el curado, de acuerdo a la norma, y al día 28 de elaborado las probetas, se las hemos llevado a un laboratorio de estructuras a hacer el ensayo, puesto que queríamos evaluar la calidad del concreto vaciado en esas losas de esas 11 obras que le comento, ¿no? Y el resultado es bastante desalentador. Estamos hablando de concretos que tienen una resistencia, en caso extremo, el más bajo, aunque usted no lo crea, está llegando a 39,7 kilos por centímetro cuadrado. Y les hago recordar que ese concreto que se vacía a la losa también va a las vigas. Y en el mejor de los casos, los resultados del ensayo nos dan un concreto de una resistencia alrededor de 115 a 120 kilos por centímetro cuadrado. Aún sigue siendo bajo. Entonces, por eso yo me pongo en esa situación, ¿no? Yo digo, acero no bien habilitado. Asumiendo que el concreto que se vacía acá es bueno, el solo hecho de tener un acero con un habilitado deficiente, el elemento estructural, en este caso la viga, ya está deteriorado. Y si yo me pongo en la otra situación, acero mal habilitado, más concreto de 39,7 o 115 kilos por centímetro cuadrado, el asunto se complica, como usted entenderá, más aún. ¿Se da cuenta? Por eso la importancia, mi amigo, de control de calidad por parte del maestro de obra en su obra. Pasemos a la siguiente. Seguimos con la calidad de la mano de obra, o sea, buenos especialistas. ¿Qué observan ustedes acá, en este caso? Esta es otra obra, diferente a la anterior. ¿Qué puede apreciar usted ahí? ¿No la ven? Acá estamos haciendo un llamado, ¿no es cierto? Calidad de mano de obra deficiente. Observe usted que el friso, o sea, la tabla, está pegado al estribo. Es decir, el recubrimiento que va a tener en esta parte el refuerzo es 0. ¿Qué sucede? El friso, o sea, la tabla, lo han pegado al estribo. O sea, no ha considerado el tema de recubrimiento.
Y eso es fundamental, porque al refuerzo hay que protegerlo de la humedad que tenemos en el medio ambiente. Usted sabe que en Lima pues tenemos bastante humedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Un poquito más y nos salen branquias, ¿no? Como los peces. Entonces, tenemos que cuidar al refuerzo de la humedad. La humedad atraviesa el concreto. El concreto tiene unos poros interiormente y por ahí atraviesa. Entonces, cuando el recubrimiento es cero, obviamente que es más rápido, es más fácil que la humedad le llegue al refuerzo y empieza pues el proceso de corrosión, ¿no? Observe, esta es una foto de la misma obra donde se puede apreciar cómo la tabla ha sido pegado al estribo. Pero hay una cosa adicional acá en cuanto al refuerzo. No sé si usted podrá notarlo. ¿La ve? ¿Qué está pasando acá? Aparte del recubrimiento. El bastón no tiene gancho, te mereces un premio. Observe acá este bastón, ¿ve? Observe este bastón acá. ¿Tiene gancho o no tiene gancho? Por si acaso, los bastones llevan gancho, ¿no es cierto? Entonces, esa es una deficiencia de la calidad de la mano de obra, ¿no? Estas obras, por si acaso, no son acá del cono norte, son del cono sur, para que usted no se sienta de repente incómodo, ¿no? Está desaprobado, ¿no? Esto es común. Estamos hablando de recomendaciones sobre el trabajo, sobre el fierro corrugado. Para recordar, el fierro es parte del concreto armado. La estructura de la vivienda se hace generalmente con concreto armado. Cuando tú terminas de vaciar el techo, proteges esas mechas que quedan a la intemperie, generalmente las protegen, no las protegen, ¿no es cierto? Entonces pasa el tiempo, la humedad que reina acá en Lima, eso hace que el fierro empiece a desintegrarse, como usted ve ahí. Este es un fierro de media pulgada, que lo hemos puesto a propósito para comparar con el fierro que esto al principio era de media. Observe cómo el acero se desintegra. No es porque el acero con el cual está hecho las barras sean de mala calidad. El acero está totalmente garantizado su calidad, a tal punto que nosotros podemos darle el certificado de calidad del acero. Ese certificado que muchas veces pide el supervisor de obra, ¿sí? Entonces acá no se trata de la calidad del acero, sino de que no se protegió el refuerzo. Una vez que uno termina de vaciar el techo, obviamente que tenemos que dejarle ahí las mechas para que continúe la construcción más adelante, ¿no es cierto? Pero si tú no vas a hacer el piso que le sigue inmediatamente al que has hecho, debemos de proteger esas mechas para que no ocurra esto que están viendo acá. Por ejemplo, si es que esto ocurre en una obra que tú vas a hacer, estoy imaginando que tú vas a hacer el piso que sigue, no sería bueno empalmar los fierros de la columna en estas mechas que están corroídas, con corrosión. No es recomendable. Jalado también, desaprobado. Una de las maneras como nosotros podemos proteger el refuerzo de esas mechas, hay varias maneras, ¿no? Una de las maneras es esto que estamos mostrándoles. Las mechas quedan ahí a la intemperie, ya terminaste de vaciar, ¿cierto? Ya terminaste tu obra. Una de las maneras de proteger estas mechas en todas las columnas sería, cada una de estas mechas, tú puedes envolverlo en papel, el papel de las bolsas de cemento que te ha quedado en obra. Cada mechita lo envuelves, cada mecha,
Una vez que está envuelto con papel, le colocas un estribo como para que no se abran los extremos. El estribo no es necesario que lo forres con papel, el estribo puede quedar descubierto. Te preparas una mezcla pobre de concreto y te haces un vaciado como tú estás viendo acá. Entonces, al hacer esto, ahí pues que quede 5 años, 10 años, qué sé yo, ¿no? De modo tal que cuando el siguiente compañero, maestro de obra, que va a continuar con el piso que sigue, él seguramente que va a demoler todo esto, va a retirar el estribo, se desecha, va a desenvolver cada mecha y el fierro va a estar sano, va a estar intacto. Estamos cuidando la estructura, estamos cuidando nuestro concreto armado, fierro, ¿no? Este es otro procedimiento que no es recomendable en cuanto al refuerzo en la estructura. ¿Observan ustedes acá esto? ¿Qué pasó ahí? Han grifado las mechas, ¿no es cierto? Se nota claramente, mira, ve. Estas mechas que vienen desde abajo han sido dobladas para alinearlas hacia adentro. El grifado es un procedimiento que no es recomendable, porque cuando tú grifas el fierro, no estamos cumpliendo una de las especificaciones de las cuales nos habla la norma técnica E060. Estoy refiriéndome al diámetro de doblez. Entonces, cuando uno grifa el fierro, no está atendiendo a la recomendación de la norma en este tema del diámetro de doblez. Así es que, ¿cómo se puede, digamos, solucionar ese problema sin necesidad de grifar? La norma también nos habla cuál es la solución. Antes de hacer el vaciado de la losa, o sea, en el momento que se está habilitando el refuerzo, la norma nos habla, nos dice, si tú ves que en tu plano estructural está mandando en el piso siguiente una columna de menor sección, la norma nos dice, cuando habilitas el fierro, tienes que hacerle una inclinación para que el extremo de arriba lo vuelvas a alinear a la columna que será de menor sección. La inclinación de la cual nos habla la norma es de 1 en 6. Eso está en la norma claramente indicado. Entonces, alguna razón debe tener la norma, ¿no?, para recomendarnos esa manera y no utilizar esta forma de alinear el refuerzo. Así que ya sabe, eso hay que evitarlo, ¿no? Otra recomendación que también nos da la norma técnica referido al habilitado del refuerzo es esto que usted está viendo acá adelante. La norma nos dice, o le dice al constructor, al maestro de obra, señor maestro de obra, antes que usted dé la orden al operario fierrero para que empiece a habilitar el fierro, primero dése una vueltita por el almacén donde está el paquete de barras y fíjese que los fierros estén en una condición limpia. Condición de limpieza, lo llama la norma. O sea, la barra debe estar limpia. No debe estar impregnada ni con aceite, ni con petróleo u otras cosas que puedan, que a veces se suele recomendarlo al propietario a que le eche al fierro, ¿no? Dizque con la intención de cuidar que el fierro no entre en proceso de corrosión. La norma nos recomienda claramente, nos dice, el fierro que tú vas a empezar a habilitar en un momento debe estar limpio. Es una recomendación de la norma, ¿ya? Estas son otras recomendaciones que tienen que ver con las medidas, corte y doblado de las barras. Una segunda recomendación que usted debe de considerar cuando está trabajando el fierro es lo que usted está viendo ahí. Las medidas con las cuales usted va a trabajar sobre el fierro deben corresponder con mucho rigor con las medidas que están indicadas en los planos estructurales.
¿Qué es lo que usted puede apreciar en este caso? ¿Qué es lo que usted puede apreciar en ese caso? Observe el recubrimiento que le están dando acá. Observe el tamaño del estribo en relación a la sección de la columna. El tamaño del estribo es menor en relación a la sección de la columna. ¿Me dejo entender con eso? ¿Sí? O sea, el estribo es muy pequeño en relación a las medidas de la columna. ¿Qué pudo haber pasado acá? Seguramente que cuando el operario tenía las barras tendidas sobre la mesa de trabajo, empezó a medir, ¿no es cierto? Para poder habilitar el fierro del estribo, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Tomamos el plano, deducimos la longitud que debe tener la pieza con la que voy a hacer el estribo, ¿cierto o no? Y cuando yo ya tengo la medida, sobre la barra entera, mido, marco, mido, marco, mido, marco, para luego cortar, cortar y cortar. Lo que pudo haber pasado acá es que cuando empezó a medir el operario, no midió bien, pues, o sea, midió de menos. Y como midió de menos, la pieza resultó muy corta, ¿sí? Y como este proceso de habilitado que hacemos en obra es en serie, es decir, tú cortas, tienes ahí a tu lado un montón de piezas ya cortadas para luego empezar a doblar, ¿no es cierto? Entonces ya todas las piezas tenían esa longitud menor en relación a la sección de columna. Y lo que ha sucedido es que el operario, ¿no?, ha dicho, bueno, acá no pasa nada, igual va a trabajar la columna, el estribo me va a salir más chico, pero acá no pasa nada. Y se hicieron los estribos con una dimensión, como ustedes ven, menor a la sección de la columna. Y sobre eso, observen ustedes, el confinamiento no es el apropiado en la columna. Me estoy refiriendo a la separación de estribo a estribo. Y el operario sigue diciendo, acá no pasa nada, sigue nomás tú. Entonces observen ustedes, como en esta obra había un supervisor, y el supervisor lo que él tenía que ver era una columna con tal medida y tal medida, porque así lo indicaba el plano. La única opción que tuvo el constructor, ¿cuál fue? Más recubrimiento. Claro, porque el supervisor al revisar, de repente él iba con su... esta columna, a ver cuánto tiene, tanto por tanto, a ver, tráeme el plano, está bien. Y observe usted cómo un error llama a otro error. Se termina la obra, va el presidente y lo inaugura la obra, y después viene Defensa Civil y pone todavía zona de seguridad. Y el sismo esperando, ¿no? El sismo dice, a ver, voy a esperar, a ver, ¿qué hace el operario? ¿Qué hace el maestro? ¿No? Voy a esperar que el presidente lo inaugure la obra. Y voy a esperar, dice el sismo, a que venga Defensa Civil y ponga su cartelito. Y el sismo llegó al último. Sacude la estructura, y eso de que no pasa nada, eso no es verdad. Entonces el sismo sacude la estructura y ocurre el colapso de la columna. Hay que tener cuidado. No solamente debemos de revisar la condición de limpieza de la barra, sino que debemos tener mucho cuidado en la medida de la pieza que yo voy a cortar, porque el estribo tiene que estar de acuerdo a la sección de la columna que me ordena el plano. Yo me pregunto, ¿el estribo lo hace el proyectista? ¿El estribo lo hace el ingeniero que hizo el plano? No, ¿no es cierto?
Por eso es importante que la calidad de la mano de obra sea pues buena, o sea, buenos especialistas. ¿Sí? Estas son otras recomendaciones que es bueno hacerles recordar en cuanto al habilitado del acero. Es recomendable no cortar el fierro con soplete por la alta temperatura que se presenta al hacer esa operación. ¿Sí? Suficiente con que tú uses tu arco de sierra o tu cizalla en todo caso, ¿no? La cizalla, o sea, tijeraza grandaza, ¿no? ¿Sí? Muy bien. También es recomendable que para el fierro corrugado que normalmente nosotros usamos en la construcción de viviendas, el cual está hecho con un determinado tipo de acero, ese tipo de acero no garantiza una unión estructural cuando tú sueldas los fierros. ¿Me dejo entender? O sea, es recomendable no soldar, porque esa unión que tú ves ahí, claro, tú vas a soldar y tú vas a ver ahí que se unen los fierros. Es más, tú vas a hacerle fuerza y no vas a poder separarlos. Pero yo me pregunto, oye, ¿qué comparación hay la fuerza que tú haces con la magnitud de la fuerza enorme que está al interior de la estructura? O sea, no es comparable, pues. Entonces, no es recomendable soldar este tipo de fierro corrugado. Aceros Arequipa tiene un acero especial que sí tiene propiedad de soldabilidad, a menos que el proyecto te indique ese acero especial que sí admite soldadura, entonces sí podemos proceder a soldarlo. Pero entre tanto tú utilices el fierro corrugado que normalmente se suele usar en las viviendas, ese fierro no es recomendable soldarlo. ¿Me dejo entender con esto? ¿Sí? Y la otra recomendación que nos da la norma es lo que usted ve acá. Ya cortaste las piezas, por decir vas a hacer el bastón. Luego que ya cortaste, tienes que doblar. La norma recomienda que el doblado del fierro, por ejemplo, para hacer tu bastón, por ejemplo, para hacer el estribo, que tienes que doblar el fierro, la norma dice, el fierro tiene que doblarse en frío. La norma no está diciéndote, mételo a la refrigeradora antes que hagas el estribo. O sea, no se refiere a eso. ¿Me dejo entender? Sino que la norma está refiriéndose a que no es necesario que tú calientes el fierrito para que luego lo dobles. El doblado debe de hacerse en frío. ¿Sí? Veamos otras recomendaciones. Una vez doblado el fierro, está prohibido enderezarlo. Si tú revisas la norma E060, ahí está esa recomendación. Dice, está prohibido el redoblado. O sea, redoblado quiere decir, tú tienes acá la pieza cortada, por decir vas a hacer el bastón, lo doblas y de pronto tú lo observas y te das cuenta que te equivocaste. O sea, poco gancho. No vaya a ser que tú lo enderezcas y lo dobles más acasito, vuelvas a hacer el doblez, ¿no? Si es que hacemos eso, en esta parte donde se está doblando, enderezando y volviéndolo a doblar, el acero pierde una de sus principales propiedades. Y con esto hay que tener mucho cuidado. El acero con el cual está hecho las barras corrugadas tiene todo un conjunto de propiedades. Una de ellas es la que la norma le llama ductilidad. Y para entender este concepto de ductilidad en simple, ductilidad quiere decir capacidad que tiene el fierro para estirarse, y cuando la fuerza que lo estira termina, el fierrito vuelve a su longitud normal. ¿Qué fuerzas pueden estirar al fierrito? Los sismos, por ejemplo. O sea, es lo que pasa cuando tú tomas una porción de elástico, por ejemplo. Lo tienes una porción de elástico en tus manos sin estirar. Digamos que mide 15 centímetros el elástico. Tú lo coges fuerte
y le haces un poco de fuerza, se estira. ¿Me dejo entender? Digamos que llegó a 17, 18 centímetros, ya se estiró pues. Cuando tú sueltas el elástico, regresa a su longitud original, ejemplo, 15 centímetros. Hasta ahí, ¿me dejo entender? Entonces, ¿ductilidad qué es? Propiedad que tiene el material para estirarse, y cuando la fuerza que lo estira, termina, el material vuelve a su tamaño normal. Cuando el fierro, por ejemplo, está metido en la columna y viene un sismo y lo empuja, los fierritos que están adentro se estiran. Claro, no se va a estirar tan igual que el elástico, ¿no? Se estira mucho menos, pero se estira. Y cuando el sismo termina de zamaquearlo toda la estructura, la columnita vuelve a su posición normal y el fierrito que está dentro estirado regresa a su longitud original. Eso es ductilidad. Cuando tú doblas, enderezas y vuelves a doblar, en esta zona el acero pierde esa propiedad dúctil. Y cuando la ductilidad desaparece, entra otra propiedad que se llama fragilidad. Por eso es que ni bien tú a ese fierro que lo has redoblado, tú le haces una pequeña fuerza, se quiebra, porque ya perdió la ductilidad. Está claro, ¿verdad? Entonces recuerden, cuando estás habilitando acero en obra, recuerda esta propiedad. No está permitido el redoblado del fierro. Esa pieza ya tendrás pues que desecharla. ¿Ya? Observen este caso. Hemos visto primero algunas recomendaciones, buenos planos. Ahora estamos en el segundo bloque, buenos especialistas, ¿no? Seguimos ahí. Observa lo que está haciendo el compañero. ¿Qué es lo que está haciendo? Está doblando la barra. Esa pieza que él está habilitando iba a colocarse en una viga y está haciéndole el gancho, obviamente al extremo, ¿cierto? Para empezar, ese procedimiento utilizado no es recomendable. O sea, está doblándolo el fierro con la grifa. Punto número 2. Cuando ya el compañero terminó de habilitar el fierro, tomamos esta medida de la longitud del gancho y la wincha nos dijo que ahí tenía 10 centímetros de gancho. Entonces, cuando nosotros vamos a la norma y le calculamos cuánto debería ser la longitud del gancho para ese diámetro del fierro, que en este caso particular era de 5 octavos ese fierro, entonces haciendo el cálculo de acuerdo a la norma, ese gancho debería tener 25 centímetros y medio. ¿Cuánto se puso? 10. ¿Eso afecta la estructura? Sí. Otra recomendación en cuanto a los trabajos que hacemos con el fierro corrugado en el caso de viviendas. Bueno, esta recomendación es aplicable no solamente para el caso de viviendas, sino para edificaciones más grandes. Los empalmes nunca hay que hacerlos en la zona central, digamos, de la viga. Los empalmes tienen su posición apropiada, ¿sí? Entonces, un empalme de fierros es recomendable que no esté en el centro de la viga. Bueno, si fuera una losa, tampoco. Estoy hablando del acero positivo, ¿no? El fierro que va abajo. No es recomendable hacer empalmes en la zona central. Quisiera saber si es que tiene alguna pregunta acá.
Ningunas. Como decía mi profesor, ¿no? Cuando era estudiante, me decía, ¿preguntas? Todos callados. Y mi profesor decía, o han entendido todo o no han entendido nada. Yo no sé cuál será su caso. Sí. ¿Podrían alcanzarle un... Donde está la estructura de abajo ensolado, se hacen los ganchos para amarrar en el estribos. ¿A qué parte se está refiriendo? Yo estoy refiriéndome a la parrilla. A la malla de la zapata. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si se dobla o no se dobla. Los ganchos. Ya. Empecé diciendo que cuando ejecutamos una obra debemos de contar con buenos planos, ¿cierto? La respuesta a la pregunta es la siguiente: si el plano estructural te dice que debe llevar ganchos, debes de hacerle el gancho. Hay zapatas de dimensiones, un poco mayores a las que normalmente se utiliza en una vivienda, en donde sí el cálculo dice que hay que hacerle el gancho. Si tu plano dice que hay que hacerle gancho, hazle gancho. Si tu plano estructural de cimentación dice que no es necesario el gancho, entonces no hagas el gancho. Repito lo que dije al principio: el constructor tiene que hacer lo que dice el plano, ¿sí? No podemos cambiar la especificación, ¿sí? Y en 5 minutos termino. Buenos materiales. Hemos visto buenos planos, recomendaciones sobre el trabajo del fierro, o sea, controlar la calidad de la mano de obra, buenos materiales, ¿sí? Bueno, no podía obviar esta parte, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Es preferible utilizar materiales conocidos, de calidad conocida. Repito, el fierro corrugado que nosotros ofrecemos al público, su calidad está totalmente garantizada, al punto tal que si tú pides el certificado de calidad del producto, te lo damos sin ninguna dificultad, ¿no? Usted sabe que los supervisores de obra mucho les gusta pedir, ¿ya?, recomendaciones en cuanto a los materiales cuando los vas a adquirir. Al comprarlos o usarlos, verifica que los resaltes y las venas se encuentren en buen estado de conservación. La vena, como usted sabe, es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? La venita del fierro y los resaltos, o sea, las corrugas. Tienen que estar sanos. Las corrugas te permiten un buen agarre, una buena adherencia con el concreto, ¿sí? Así es que eso debe estar intacto. El fierro hay que evitar colocarlo directamente en el suelo. Recuerde la recomendación de la norma: el fierro, antes de habilitarlo, debe estar limpio, ¿sí? Y una manera de aplicar eso en obra es colocando el fierrito sobre cuartones de madera o sobre ladrillos. Yo me pregunto si es mucho trabajo colocar el fierrito sobre ladrillos o sobre cuartones de madera. No lo es, ¿cierto? En cuanto al estado de conservación del fierro, si las barras tú observas que tienen esta característica, ¿cierto?, no puedo pensar en que el fierro ya no debo usarlo. O sea, cuando el óxido es superficial, o sea, no hay ningún problema en que tú puedas utilizar la barra. Es un polvito que apenas está en la parte superficial del fierro. O sea, se puede utilizar ese fierro en esa condición. Si quieres puedes mandar limpiarlo, ¿cierto? Lo que ha pasado acá es que esa película de protección que tiene el fierro en sus 9 metros, tiene una película de protección. Se le coloca precisamente para, digamos, mantener el acero que está dentro en buen estado, entre tanto que llega el fierro y tú empiezas a habilitarlo.
Es una película bien delgada, que es para proteger. Cuando tú ves el fierro en esta condición, eso significa que esa película se ha deteriorado, pero el acero que está dentro está intacto. Por eso se dice que no es problema utilizar. Pero sí, bueno, productos con los cuales tú puedes limpiar el fierro, ¿no? Pero si el fierro que tú ves que está en el almacén, o que de repente, como suele suceder a veces, hay familias que como una especie de ahorro familiar compran sus materiales por anticipado. Compran su piedra, compran su arena, ¿cierto? Algunos compran su fierro, 2, 3 meses adelantado al inicio de la obra, ¿no? Obviamente que eso no es lo recomendable. A los propietarios tenemos que recomendarle que el fierro tiene que comprarlo fresco nomás, ahí que va a empezar la obra, no 2, ni 3, ni 4 meses antes. Pero si eso sucede, ya compró la señora el fierro 5 o 6 meses antes, a modo de ahorro, tú vas al almacén y ves que las barras están en esta condición, obviamente que ahí ya se trata de una corrosión agresiva. Y ese fierro tú no puedes colocarlo en la estructura. En ese caso ya no es recomendable utilizarlo. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su tiempo y eso sería todo.